propósito de esta conferencia de prensa es mostrar una iniciativa que se va a meter en el entorno a solicitar más recursos para el proceso de reconstrucción de la ciudad, de reetiquetar, para que haya más posibilidades de que más predios entren a esta dinámica del fideicomiso y con eso se garantice la reparación del daño no solamente a algunos, sino a todas las personas que resultaron afectados del sismo, por un lado, y por otro lado también aprovechar esta conferencia para que una vez que hay planteadas dos iniciativas de discusión de este presupuesto, hacer un llamado para que en todo caso la discusión dentro de las comisiones se haga de manera abierta, se haga de manera participativa para garantizar que efectivamente estos recursos que están dirigidos a la reconstrucción de la ciudad se utilicen de manera adecuada. Comentar que esta iniciativa, ya también supongo que Vania lo va a decir, pero para mí es muy importante dejarlo claro. Esta iniciativa los compañeros se lo enviaron a los 66 diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la intención de que se suscribiera cualquier diputado que tuviera esta intención de sumarse a esta propuesta que están haciendo el colectivo de damnificados. Nosotros estamos aquí simplemente con la intención de prestar este espacio para que ellos sean escuchados. Estamos presentes también para escuchar la propia propuesta, pero sobre todo porque ya alguna vez que mandamos a organizaciones solos, no nos dijeron que nos iban a acusar de desvío de recursos y demás, entonces tenemos que estar aquí también para respaldar la conferencia que se está haciendo. Entonces, sin más, vamos a empezar esta conferencia de prensa con Vania Salgado, que nos va a hablar de justo de esta falta de prioridades en materia de vivienda y las limitaciones del fideicomiso que actualmente ya está aprobado en la Comisión de Reconstrucción, así como de los recursos que están destinados para el mismo. Nosotros somos un grupo de damnificados, nos llamamos Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, pero vale la pena decir que también hay personas de otras delegaciones como Miguel Ángel, que viene de Gustavo Madero, también de Iztapalapa y de otras zonas. Y bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí presentes, pero sobre todo a quienes permitieron y creyeron en los mecanismos de participación ciudadana en la vía parlamentaria. Es para nosotros muy importante que podamos ser escuchados y participar en los procesos de toma de decisión de política pública que tienen que ver con nosotros, los damnificados. Y bueno, lo que nosotros queremos exponerles es que a 9 meses del sismo, la reconstrucción de las viviendas no ha empezado. Hay muy pocos lugares en los que se ha avanzado, casi todos son lugares en los que se puso recursos privados, pero para la mayoría, la inmensa mayoría de los damnificados, no tenemos todavía una solución, una vía creíble a la que podamos suscribir. Así que nosotros presentamos esta iniciativa de ley. Me gustaría hablarles un poco del proceso. En efecto, entregamos el día viernes, y aquí están los acusés, a todos los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a quienes se les explicó que queríamos presentar una iniciativa de ley, y ya les explico de qué va, y les pedíamos quién le gustaría suscribirla. Y vale la pena decirlo que se presentó a todas las facciones. También se habló de manera personal con los coordinadores de las diferentes facciones y al final de cuentas pues agradecemos a los diputados César Cravioto, al diputado Alfonso Suárez del Real del partido de Morena y a la diputada independiente Dunia Ludlow por haber creído en esta iniciativa y habernos permitido este proceso de participación ciudadana. Ahora sí, les comento de qué se trata la iniciativa. El verdadero problema es que no hubo una priorización en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. La ley, el presupuesto de egresos 2018 no establece claramente algún rubro para esto. Solo hubo un rubro para INVI para construir 11 edificios
y llegó de manera muy tarde la creación de este fideicomiso, apenas creado el 7 de junio, que intentará rehabilitar y reconstruir viviendas multifamiliares. Entonces, nuestro problema es que no podemos asegurar la total protección del derecho humano al acceso a una vivienda digna y decorosa, que está fundamentado tanto en nuestra Constitución política como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que el primer punto es este, ¿no? Los recursos públicos erogados en el 2018 no están siendo ejercidos con prioridad en la recuperación de las viviendas de los afectados. Hubo una falta de etiquetación de estos recursos para este rubro en el presupuesto de egresos del 2018, una respuesta tardía del Ejecutivo con alternativas operables y viables para atender esta problemática y la aprobación finalmente de solicitudes de unidades responsables de gasto, es decir, de dependencias y delegaciones, que no priorizaron la recuperación de los hogares de miles de damnificados. El fideicomiso pudo haber sido un excelente instrumento. Es un instrumento financiero que permite la mayor transparencia y la máxima publicidad de los recursos asignados en este fideicomiso. Sin embargo, nosotros diagnosticamos 3 problemas. Número 1, este fideicomiso no cuenta con un comité orgánico que permita algún mecanismo de fiscalización social en el que nosotros los damnificados podamos verificar cómo se están usando esos recursos. Número 2, no aclara los criterios de acceso para las personas vulnerables. Supuestamente se apega a los artículos en la Ley de Reconstrucción del capítulo 2 que hablan justamente de que las personas vulnerables tienen acceso a los recursos, pero no aclara cuáles criterios. Y número 3, tampoco aclara cuáles son los criterios de acceso en el caso en el que se requiera recursos mayores a lo que propone, que son 410,000 pesos para la reconstrucción y 300,000 pesos para la rehabilitación de viviendas. Así que bueno, nos encontramos con alguna alternativa que sí iba para reconstrucción de viviendas, pero que no representa una alternativa real por estos 3 problemas. Así que la iniciativa de ley, ahora sí me meto en el contenido de ella, tiene 3 puntos en su espíritu. El primero de ellos es el lograr mejores mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de control y vigilancia social. Es decir, estamos solicitando, número 1, a la Secretaría de Finanzas que informe del estado actual del gasto del 2018 al 25 de junio. Es decir, que nos indique que todo lo que solicitaron dependencias y delegaciones, que pudo haber sido aprobado, si realmente fue ejercido o no, para conocer cuál es lo que está realmente disponible. Y número 2, en este rubro, disponemos que la Contraloría General de la Ciudad de México contrate al menos 2 auditorías privadas y que abra la figura de la Contraloría Ciudadana para que cualquier damnificado o cualquier ciudadano interesado pueda darle seguimiento al uso de los recursos. El segundo punto de esta iniciativa, pues es la central, es la reasignación expresa de los recursos para la reconstrucción de viviendas que tienen que ver con el artículo 14. La idea es que la primera fracción, la que hablábamos de los 5,000 millones de pesos del Fondo Único para la Reconstrucción, pues en función de lo que nos informe la Secretaría de Finanzas, pueda, lo que está disponible, dirigirse expresamente a la reconstrucción de viviendas. Esta había sido la expectativa cuando se aprobó un 14% adicional en el presupuesto de egresos 2018, que a 9 meses del sismo no se ha llevado a cabo. La segunda propuesta de esta idea es que la fracción número 2, que se refiere a 1,018 millones de pesos que son utilizados con fondos federales del país, puedan redirigirse justamente a la reconstrucción de viviendas. Nos queda claro que hay una problemática aquí de coordinación con el nivel federal para poder utilizar estos recursos que están muy etiquetados a ciertas cosas de infraestructura social y que no han podido coordinarse entre el gobierno local y el gobierno federal para poder utilizar 1,018 millones de pesos. Entonces aquí la idea es blindar este monto al fideicomiso, porque el fideicomiso puede permanecer más allá de esta administración y más allá de esta legislatura, y que cuando se pongan de acuerdo se puede usar. Por ejemplo, para las viviendas unifamiliares en pobreza extrema,
que no necesariamente están en zonas semirurales, como lo es la casa de mi compañero Miguel Ángel. Y el tercer punto es que de los montos disponibles de la fracción 4, aquí la verdad es un rubro que fue utilizado sin que nadie se diera cuenta, porque había en el texto original la idea de que se usaran cerca de 900 millones de pesos preferentemente para la reconstrucción. Así que la idea es que no se use preferentemente, sino que realmente se dirija a la reconstrucción y específicamente al rubro de reconstrucción de viviendas, y que se haga a través del fideicomiso para que se pueda usar más allá de la actual administración. Seguramente ya se habrán utilizado todo este monto disponible por parte de dependencias y delegaciones, pero no lo sabemos porque la Secretaría de Finanzas no ha podido todavía dar una respuesta del estado del gasto. Y finalmente, el tercer punto de esta iniciativa es aclarar que toda persona vulnerable tenga derecho al acceso a los recursos. Así que lo que se propone es enmendar la Ley de la Reconstrucción, sus artículos 22 y 23, para que en el artículo 22 expresamente se hable de que el acceso a los recursos es para personas con escasos recursos y en condición de vulnerabilidades, es decir, con discapacidades, para adultos mayores, para mujeres jefas de familia y pertenecientes a comunicaciones indígenas, que no es más que apelar a la Ley de Atención a Grupos Vulnerables, pero que no ha sucedido así. Y el artículo 23, que para este grupo de damnificados es muy importante, el que los recursos se apliquen con principios de equidad y de justicia distributiva sin distinción de ubicación territorial. El primer problema que tuvimos fue que perdimos nuestra vivienda a partir de este evento de la naturaleza. Pero el segundo problema ha sido la falta de claridad y la falta de información a la que nos hemos tenido que enfrentar a partir de ese momento. Primero, una desorganización total, una falta de información. Por fin, en el mes de diciembre del año pasado, una ley para la reconstrucción que desde su inicio nace con muchas deficiencias y con muchas dudas para nosotros los damnificados, y a partir de ahí una serie de lineamientos que no terminan de quedar claros y una serie de lineamientos que tienen como característica, digamos, primordial, que no son claros, especialmente este último lineamiento para la reconstrucción y la rehabilitación de los inmuebles que se publicó el 22 de junio del 2018, que tiene ciertos criterios de condicionantes para los damnificados para que puedan acceder a los recursos que ahí mismo se determinan. Yo quiero comentar que hemos acercado, hemos estado en pláticas en jefatura de gobierno, con la Secretaría de Finanzas, con el consejero jurídico, con el mismo jefe de gobierno, y es lamentable que no hayan, primero que sea muy difícil poder concertar una cita con el jefe de gobierno y que el jefe de gobierno no tenga tiempo para poder atender a los damnificados. Pero es todavía más lamentable que habiendo nosotros buscado la vía del diálogo y de la concertación, y que habiendo suscrito el día de ayer algunos acuerdos al respecto, no podamos concretar la firma de compromisos, porque las personas que delegan o en las que delega la firma de estos nos indican 11 horas después. El día de ayer estuvimos esperando 11 horas para la firma de estos compromisos, que no era posible hacerlo en los términos en que lo había pactado el jefe de gobierno. Por ejemplo, a mí me gustaría, como un ejemplo de la opacidad que tienen estos últimos lineamientos, se habla de que se van a dar unas cantidades para rehabilitación y otras cantidades para la reconstrucción de los inmuebles, pero en la parte final del lineamiento quinto, se refiere a que existe la posibilidad de que en algunos proyectos de reconstrucción y de rehabilitación pueda haber un monto mayor. Sin embargo, esta situación de asignación de recursos mayores no es clara. O sea, los lineamientos se supone que vienen a aclarar la aplicación de la ley, y estos lineamientos no terminan de determinar cómo lo vamos a llevar a cabo. Pero desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, lo más grave es que en los artículos transitorios se deja a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
la facultad para poder interpretar las disposiciones de estos lineamientos. Entonces, nosotros consideramos que esto no es posible porque tratándose de normas jurídicas y estando nosotros en el tercer milenio, en la era de los derechos humanos, en la era de los tratados, de la firma y la concertación de tratados internacionales, esta situación de interpretación debería de ser de manera hermenéutica. Yo quisiera preguntar, pues, si efectivamente, o me pregunto, nos preguntamos como grupo, si efectivamente SEDUBI va a tener las facultades para poder interpretar de manera correcta todos estos lineamientos. Creemos también que el problema es el acceso discrecional a los recursos, porque nuevamente no sabemos bajo qué medidas o bajo qué criterios se van a asignar los mismos. Y finalmente quiero pedir y quiero exhortar a través de este foro que se nos permite, que por fin podemos ser escuchados, exhortar al Ejecutivo y exhortar también a los diputados que integran la Asamblea Legislativa que voten y que se unan, que se adhieran a esta iniciativa de reforma al presupuesto de egresos 2018 y reforma a la ley de la reconstrucción. Nos entenderán cuando solo estén en los zapatos de un damnificado. Número 1, perder todo de la noche a la mañana, inclusive hasta la vida de un ser querido. Número 2, no poder dormir por estar en la incertidumbre de qué pasará el día de mañana. Número 3, ver que pasa el tiempo y ver que tus esperanzas se van desvaneciendo. Número 4, que al manifestarte la gente te grite, estorbo, ponte a trabajar, y miles de malas palabras. Número 5, que para llevarte un bocado tengas que pedir ayuda a otros. Número 6, que las instituciones no tengan un plan para una emergencia y tengas que ir por todos lados sin tener ninguna respuesta. Y si nos entendieran o solo un damnificado puede entender a otro damnificado, esperemos que no sea así. Yo vivo en la Juan González Romero, tengo 5 niños, el cual también nos encontramos en un albergue hasta el día de hoy. Y el apoyo, pues realmente nunca, casi no ha habido apoyo de parte del gobierno. Entonces, sí ha sido desesperante, andamos desempleados, entonces mi casa ya está ahorita demolida. Desgraciadamente hemos ido pasando una viacrucis por todos lados porque no hemos encontrado nunca alguien que nos vea y nos dé una respuesta en concreto o que nos dé unas guías hasta que empezamos a estar con este grupo de damnificados unidos de Benito Juárez. Pero de ahí, sin embargo, nunca hemos encontrado a alguien que nos guíe más allá de eso. Como bien lo comentó Vania, el objetivo de esta iniciativa que se presentó el día de hoy es que sí se dé una otorgación por parte de los recursos públicos de manera prioritaria, porque como bien lo ha estado narrando, no ha sido de esa manera, y simplemente no ha sido de esa manera por los dos factores que sabemos y que incluso las propias autoridades han reconocido que aún no tenemos, que es la ausencia de un censo, un diagnóstico del total de las afectaciones del sismo para saber cuál es el universo de afectaciones, por un lado, y por otro lado, que deriva del primero, la ausencia de un programa integral de reconstrucción. Y esto al final, ¿en qué ha repercutido? Y por eso también la necesidad de hacer planteamientos institucionales que nos permitan corregir el camino, que esa es la intención justamente de esta presentación, de esta iniciativa y de esta conferencia de prensa que nos convoca. Simplemente de los recursos del año 2017 y del 2018, déjenme darles unos datos de cuál es la cantidad de recursos que se desviaron o que se mantienen en la opacidad. Un total de 182 millones fueron mal aplicados o francamente desviados de su destino original. Estos incluyen el reintegro al país, la ayuda a damnificados falsos, que todos ustedes supieron, y el desvío a gasto operativo de las delegaciones. En tanto a lo que nos establece la plataforma Ciudad de CDMX, no se han aclarado el destino por más de 1.810 millones de pesos que teníamos disponibles en el año 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso del año 2018 se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaban asignados en el artículo 13 y que estaba establecido
establecido que esos recursos se iban a ir específicamente para la reconstrucción y que no se fueron a la reconstrucción y que no sabemos dónde están. Y por falta de asignar y aclarar el destino, alrededor de 2.500 millones de pesos, que es justamente la diferencia que existe entre lo asignado en el artículo 14 y lo que nos dice la plataforma CDMX, la manera en la que se va a asignar, incluido el fideicomiso que hoy estamos hablando. En total, entre los recursos del año 2017 y los recursos del año 2018, podemos decir que se han desviado 1.080 millones de pesos y están en opacidad, que no sabemos qué pasó con ellos, un poco más de 4.000 millones de pesos. Entonces, para poder justamente arreglar esta situación, se está presentando esta iniciativa, no solamente para garantizar que los recursos se vayan a lo que se tiene que ir, que es a la reparación de viviendas y a la reparación del patrimonio de las personas y las familias que lo perdieron todo, sino también establecer criterios para que justamente la asignación de estos recursos desde el momento que se discuta en la Comisión de Presupuesto se haga de manera transparente, se haga de manera abierta. Y para esto no solamente se propone la modificación a la fracción segunda del artículo 14, que es el tema de la iniciativa del jefe de gobierno, en donde dice que se destinarán 698 millones de pesos que correspondían a la AGU y a CEDESO para que se vayan al fideicomiso para la construcción de vivienda, sino aquí se establece que se destinen 5,000 millones de pesos de la fracción primera y 1.018 millones de pesos de la fracción tercera, también para la reconstrucción de viviendas, de acuerdo también al ordenamiento legal que tenemos vigente, así como lo que estableció Vania de que se haga un recuento, la Secretaría de Finanzas, que nos diga el monto ya ejercido, para dar viabilidad de que lo que no se ejerce este año, en vez de que quede como subejercicio, se incorpore al fideicomiso de la reconstrucción para dar oportunidad de que se siga ejerciendo y ejecutando el año que entra, por un lado, y por otro lado, exigir a la Contraloría General que contrate 2 auditorías para verificar que efectivamente los recursos de la reconstrucción, que estamos hablando de miles de millones de pesos, se vayan a donde se tienen que ir. Bienvenidos a esta Asamblea Legislativa, que justamente pues es la casa del pueblo y que desafortunadamente en esta legislatura se le han cerrado las puertas al pueblo en un tema tan delicado como la reconstrucción. Hay que recordar que cuando se estaba aprobando esta ley de reconstrucción, pues había cientos de damnificados afuera de la Asamblea exigiendo que no se aprobara esa ley de reconstrucción. Y desafortunadamente los grupos parlamentarios del PRD, del PAN, básicamente, y una fracción del PRI, pues no les importó la opinión de los damnificados y aprobaron una ley de reconstrucción totalmente insatisfactoria y totalmente inútil. Y a 9 meses del sismo y a 6 meses de que se aprobó la ley, pues los resultados son evidentes de que era una ley que no satisfacía las necesidades de los damnificados del sismo. Hoy se presenta esta iniciativa, que quede muy claro, es una iniciativa que viene de los damnificados y que pues los diputados, algunos diputados la asumimos como tal y la presentamos, pero no es una iniciativa que viene de los diputados, que viene de los damnificados, y eso tiene mucho valor, tiene más valor aún porque son los que están sufriendo las irresponsabilidades del gobierno y las irresponsabilidades también de esta Asamblea Legislativa. Decir que si bien la firmamos 3 diputados, yo en mi calidad de coordinador parlamentario de Morena les digo que
todos los diputados de Morena respaldamos esta iniciativa, no solo 3, no solo 2 de Morena, sino los 20 diputados de Morena apoyamos esta iniciativa y tendrán el respaldo de esta iniciativa. Decían las compañeras, decía Vania, pues que se tiene que escuchar a los damnificados. Bueno, pues es elemental, se tiene que escuchar a los damnificados. Decía otra cosa que es terrible, ¿no? Que no se ha empezado la reconstrucción. O sea, 9 meses del sismo, no se ha empezado la reconstrucción de la Ciudad de México, lo cual también es lamentable. No hay una fiscalización social, no hay una rendición de cuentas de los recursos que se han aplicado para la reconstrucción. La actual ley no aclara los criterios de acceso a las personas vulnerables y no se han bajado los fondos federales, que pues no son cualquier fondo, estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos, y que esos recursos tendrían que ir para escuelas y para otro tipo de reconstrucción que no se ha atendido y que también es urgente que se atienda en la Ciudad de México. Ya comentó la diputada Dunia, que entre Vania y Dunia, ya te estoy candidatando, Vania, que se están planteando 5,000 millones de este fondo. A ver, aquí hay un debate y es muy pertinente ahorita hablar, y es muy pertinente que esta iniciativa que hoy se presentó se discuta y se dictamine a la par de la que mandó el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad está diciendo que necesita 2,000 millones para un fideicomiso, y los damnificados unidos, pero no solo ellos, un gran sector de damnificados, por no decir la totalidad de damnificados, han dicho una y otra vez que es insuficiente 2,000 millones. Y entonces, ¿por qué el gobierno se empecina en decir vamos a arrancar con 2,000 millones? Aquí se está hablando de 5,000 millones. Bueno, me sigue pareciendo insuficiente, pero por lo menos es un saque mayor que 2,000 millones. Entonces, más los 1,000 millones de lo federal. Es indignante que el gobierno plantee 2,000 millones cuando estamos viendo que en la Ciudad de México, en el proceso electoral, está corriendo la entrega de todo, de laptops, de tinacos, de despensas. Para eso sí hay dinero, y para los damnificados, migajas. No, si ha habido tanto problema para atender a los damnificados, también ha sido porque el recurso inicial no fue bien destinado, no fue bien aplicado, pero también fue insuficiente de entrada. Si ahorita estamos planteando para salir del paso, 2,000 millones como si fueran migajas, nosotros decimos no aceptamos esa propuesta del gobierno de la ciudad. Nos parece más coherente la propuesta que están haciendo los damnificados de arrancar con 5,000 millones o rearrancar con 5,000 millones en lugar de 2,000 millones de pesos. También dice en los transitorios que en un plazo máximo de 10 días la Secretaría de Finanzas debe entregar un informe de los montos erogados y disponibles en materia de reconstrucción. Pues elemental. ¿Cómo vamos a aprobar más recursos si ni siquiera sabemos cuánto se ha gastado y en qué se han gastado los recursos? Y la obligación de que la Contraloría emita una convocatoria para contratar auditorías. Por supuesto que también, porque hay todo tipo de datos que nos llevan a especular, que nos llevan a tener indicios de que hay desviación de recursos de la reconstrucción. Nosotros respaldamos completamente esta posición de los vecinos, exigimos que a la par de que se dictamine la otra iniciativa, se dictamine y se discuta. Y nosotros hacemos un llamado a los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios.
ya esta iniciativa y la propia del jefe de gobierno se van a discutir después del proceso electoral. Ya no va a estar ese componente político. Afortunadamente ya habrán pasado las elecciones. Entonces, con toda responsabilidad, sin tintes políticos, todos tenemos que reflexionar sobre la necesidad que tienen miles de capitalinos de que se les atienda. Y todos tenemos con responsabilidad que verdaderamente, ahora sí, darle recursos suficientes a la reconstrucción, ahora sí que haya alineamientos perfectamente establecidos para el acceso de estos recursos y ahora sí que empiece de verdad el proceso de reconstrucción de esta ciudad. Les decimos a ustedes que van a tener nuestro respaldo, vamos a seguir insistiendo junto con ustedes de que esto se apruebe y, insisto, afortunadamente ya habrá pasado el proceso electoral y entonces ya no habrá pretexto de decir es que se quiere politizar, es que quieren sacar raja. No, ya habrá pasado la elección, ya habremos tenido ganador, ya ese componente habrá desaparecido y entonces sí, los diputados de todos los grupos parlamentarios tendremos que ver por los damnificados de esta Ciudad de México.